Buenas noches, amigos. Los niños ya han vuelto al colegio y los mayores también. También empezamos ya de nuevo el curso con estas charlas de cultura que venimos titulando Traigo un libro en las manos. Como natural, para el primer día de este nuevo curso me he traído una obra excepcional. Si dijéramos que es el Shakespeare del siglo XX, a lo mejor nos quedábamos cortos. Quiero decir que se trata de un autor que es el máximo en importancia dentro del teatro europeo del siglo XX. Su nombre, como es alemán, no nos suena mucho, pero como yo lo voy a repetir varias veces, a ver si os lo aprendéis, porque, repito, es el principal escritor de teatro del siglo XX. Se llama Bertolt Brecht. Muchos intentaron renovar el teatro. Por ejemplo, recordad que nosotros ya estudiábamos un día a Jardiel Poncela y aquella historia suya de cómo van perdiendo años los actores y se convierten en niños, etcétera, etcétera. Era una manera de reformar el teatro. Bertolt Brecht, para reformar el teatro, tenía un talento muy especial. Empecemos contando algo de él. Bertolt Brecht empezó por estudiar medicina, pero la abandonó para dedicarse a la literatura. Bertolt Brecht escribe, pero al llegar el año 1933, el imperio nazi que domina en Alemania lo persigue y tiene que huir a Dinamarca. En Dinamarca se establece unos años, pero para total seguridad acaba marchándose a Estados Unidos. En Estados Unidos escribe teatro, pero sobre todo escribe innumerables guiones de películas que en Estados Unidos luego van a ser grabadas, lanzadas y vendidas. Es, por tanto, un hombre genial al que hay que conocer porque es de esos hombres que de verdad pasan a la historia. Había nacido el año 1898 y murió hace 4 días, el año 1956. Que realmente ante un personaje de tanta categoría, es decir, hace 4 días. De él podemos decir que renuncia, al renovar el teatro, renuncia al teatro romántico, es decir, el teatro más o menos amoroso, y renuncia también al teatro que, por ejemplo, en España estaba haciendo Jacinto Benavente. Era un teatro de crítica de la burguesía. Y entonces se cuentan en el teatro escenas, historias de burgueses, cosas que salen bien, cosas que salen mal, y eso lo aprovecha Benavente para hacer un gran teatro. No hace esto Bertolt Brecht. Bertolt Brecht renuncia a todo esto y toma como fuente de inspiración para renovar el teatro el cine y la pintura moderna. Nos podemos asustar un poco, porque la pintura moderna a la mayoría nos pasa que vemos un cuadro pintado por un pintor moderno y no entendemos nada. Se trata sencillamente de que en el teatro, en esa pintura, nuestros ojos disfruten
viendo la combinación de colores. Es todo un símbolo, porque en el teatro de Bertolt Brecht no va a ocurrir nada. De hecho, el teatro siempre había sido un trocito de vida puesto en el escenario. Ahora Bertolt Brecht hace un cambio. Ahora ya no se trata de que ocurran las cosas en el escenario. En el escenario se cuentan para que el espectador las juzgue y luego la sala en su conjunto, puesto que él en el fondo es pesimista, arme el alboroto y la protesta contra una sociedad que no nos gusta. No en vano, el gran inspirador filosófico de sus ideas es el gran filósofo francés, el gran filósofo francés Sartre. Él define el teatro como un teatro activo. ¿Qué quiere decir activo? En el que los personajes odian a su personaje porque lo que pretenden es, ante todo y sobre todo, influir en los espectadores. Por tanto, no se trata de presentar bonito un personaje, sino presentarlo crudamente para que el espectador lo juzgue y generalmente lo rechace. Pasemos ya a hablar un poco de su técnica, aunque ya prácticamente os venía hablando de su técnica. La podríamos llamar expresionismo. En esto coincide con la pintura que a él le inspira y con el cine, que es también mucho más movido, mucho más expresivo que el teatro. En segundo lugar, anima a los actores y a los espectadores. Si hubiera diálogo entre actores y espectadores, aún sería mejor el teatro. Y una prueba de que a él lo que menos le importa es lo que va a pasar en el escenario, es que la obra que vamos a estudiar nosotros hoy, que se titula Madre Coraje, es una obra que tiene 14 capítulos. Pues bien, delante de cada capítulo, Bertolt Brecht nos cuenta ya lo que va a contar. De manera que alguien que quiera leerse la obra en un cuarto de hora, no tiene más que leerse los títulos de los capítulos y ya tiene una idea de qué es esta obra. Naturalmente, haciéndolo así, se perdería la genialidad de la palabra en el diálogo de Bertolt Brecht en sus personajes. Teatro épico lo llama él, porque no es teatro narrativo, sino teatro épico, es decir, en guerra. La épica es la guerra. Aquellos grandes poemas de la antigüedad, el Mio Cid, la canción de Roland, etc., son poesía épica. Él quiere que hagamos un teatro épico, de lucha, porque no basta, es una de sus frases, no basta con ser bueno, hay que hacer buena la sociedad. No basta con unos pocos buenos, es el conjunto de la tierra el que hay que transformar. Otra de sus características es la contradicción, es decir, el enfrentamiento o incluso el doble juicio que merecen los episodios que van pasando por el escenario. Así, por ejemplo, la guerra es mala. Esa sería la tesis de toda la obra que vamos a estudiar.
Pero, sin embargo, él nos dirá, la guerra es mala porque da muchos muertos, pero también la guerra es buena porque da vida a otras personas que no tenían vida. La generosidad y los intereses son ideas contrarias que pueden aparecer en un personaje absolutamente contradictorio. Lo bondadoso y lo injusto. De esta manera nos lanzamos a la obra de Madre Coraje. Hablemos ahora de la situación en la que coloca este autor del siglo XX, coloca el episodio de su historia. Nos vamos al siglo XVII. Y en el siglo XVII hay una guerra que dura nada más y nada menos que 30 años. Y con ese nombre ha pasado esa guerra a la historia. Ahí va a suceder lo que él analiza y cuenta. La base de esta guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, la base es la lucha por la hegemonía entre Francia y España. Con Carlos V, los reyes católicos, España había sido la más poderosa nación de Europa. Pero ha empezado ya la decadencia y Francia empieza a resurgir. Esa pugna por mantener la hegemonía en España y querer adquirirla en Francia es la que mueve los hilos de una guerra de 30 años que en el fondo es una guerra religiosa. Es una guerra religiosa porque en Alemania, con Lutero, los nobles se hicieron protestantes y automáticamente se apropiaron los bienes de la Iglesia católica y de los monasterios. Ahora ha llegado un emperador que es católico y dice que lo tienen que devolver. Los checos serán los primeros en protestar contra esa ley del emperador alemán. Tanto es así que llegan a nombrar ellos otro emperador calvinista, por tanto protestante. Lo cierto es que, por un lado, vamos a tener a España, Felipe IV, el conde duque de Olivares, que se alía, como es natural, país católico totalmente, se alía con el emperador de Austria. Quieren también poner de su parte a Inglaterra y para eso el rey de España ofrece su hija a uno de los príncipes ingleses, pero esto fracasó. En cambio, sí que Holanda, protestante, y Francia, apoyando a Holanda, forman la otra parte de la guerra. Al principio, los católicos van ganando, hasta que de pronto aparece Suecia. Suecia era un país de agricultores y mineros, pero de pronto se meten en la guerra con tal poder que llegaron a apoderarse de toda Polonia, de media Alemania y de gran parte de Rusia. La protagonista de nuestra historia va con los suecos, con el ejército sueco, y lo bueno y lo malo que les pasa a los suecos redunda en su vida. A la larga, y después de esos 30 años, pensemos que la guerra española civil
duró 3 años y hubo 1 millón de muertos. Imaginaos ahora cuántos muertos en 30 años de una guerra, que aunque no ha pasado como guerra europea, fijaos que hemos nombrado a Francia, Holanda, Suecia, Portugal, Rusia, España, Inglaterra, prácticamente toda Europa. Pasemos ya, para no perder más tiempo, porque sería inacabable la historia de la guerra de los 30 años, pasemos a concluir que fue una guerra funesta para España. Perdimos todas nuestras propiedades europeas, mientras Francia tomó realmente la hegemonía y el mando de toda Europa. España se quedó con los países de Sudamérica. Entremos ya en el argumento de la obra que vamos a estudiar. El libro es este, Bertolt Brecht y Madre Coraje. La primera escena nos presenta a los personajes principales. Los principales personajes de toda la obra son Madre Coraje y su carromato. ¿Quién es Madre Coraje? Madre Coraje es una vendedora ambulante que para ganarse la vida se atreve nada más y nada menos que a meterse en el frente, en las guerras, donde se están matando unos y otros bandos de los soldados, y ella allí vende lo que puede. Ella misma confesará que la llaman Madre Coraje porque una de sus intervenciones consistió en que cuando se estaban matando unos y otros, ella llegó hasta donde tiraban con los fusiles y llevó 50 hogazas de pan que alivió el hambre de los contendientes. Por el camino van cantando una coplilla que es interesante y os la voy a leer. Madre Coraje va con su carromato por el camino y con sus 3 hijos, 2 chicos y una chica. La chica es la más pequeña y además es muda. Claro está que los que tiran del carromato son los hijos. Pues bien, van por el camino y van cantando: «Oh capitanes, si no hay salchichas, no irán al frente vuestros soldados. Dejad que cure yo sus desdichas y que con vino sean aliviados». Acaban de cantar esa copla cuando aparece en el mismo camino unos soldados suecos que van reclutando y recogiendo soldados, porque como hemos dicho antes, mueren a montones los soldados y hay que reponer. Y entonces a esta buena mujer le roban, le quitan el hijo mayor. Ella dice: «¿Pero cómo os vais a llevar al que no es más que un niño? Es llevarlo al matadero». Pero no tiene más remedio que ceder y que se vaya. Entonces ya los que tiran del carromato serán la hija muda y el hijo pequeño. Así va pasando el tiempo y 2 años más tarde nos encontramos una gran sorpresa. Y es que ella está negociando con el cocinero del general sueco, está negociando venderle un capón. Y cuando está en estas, llegan a su barraca el general y un soldado. ¿Cuál no será la sorpresa cuando el soldado que viene con el general es su hijo, el que se le habían llevado? Y además el general le dice: «Siéntate a mi derecha porque acabas de hacer
una obra absolutamente heroica. La madre le pregunta: ¿qué has hecho, hijo mío? Cuéntamelo. Nada, mamá. Todo lo que he hecho ha sido a unos cuantos campesinos que estaban todos reunidos. Los he matado y les he robado 20 vacas. Y claro, ha habido comida para nuestros soldados. Y a eso el general lo llama acto heroico y por eso me trata como un personaje grandioso dentro del ejército. Van pasando las escenas y allí la madre le dirá al hijo mayor: pues mira, no solo te fuiste tú, sino que también otro día se me llevaron a tu hermano. Por tanto, hemos quedado nada más que tu hermana y yo. Va corriendo el tiempo y 3 años más tarde ocurre una catástrofe al ejército sueco. Son derrotados y todos huyen como buenamente pueden. El hecho es que el hijo pequeño de Madre Coraje, en el ejército sueco, ocupaba el puesto de economista que pagaba a los soldados. Al producirse aquel desastre, todos huyen y él también, pero él huye con el dinero que tenía que pagar a los soldados. Como han huido, pasa un tiempo, nadie sabe dónde están, pero más o menos imaginan que por donde ande Madre Coraje andará su hijo. La localizan y efectivamente allí está el hijo. ¿Qué ha hecho el hijo? El hijo dice que él no tiene el dinero, que él no se lo ha traído. Es más, para que no se lo puedan encontrar, lo ha escondido en un pozo junto al mar. Pero los del ejército, como no encuentran el dinero, se lo llevan a él y en definitiva lo fusilan. Madre Coraje va perdiendo vida, va perdiendo negocios. Sobre todo cuando aquel cocinero que hemos visto antes del general se enamora de ella y le dice: la guerra está a punto de terminar. Si está a punto de terminar, todo lo que tú tienes para los soldados no valdrá nada. Te convendría venderlo ahora rápidamente todo con el mejor precio que puedas. Así lo hace, pero la verdad es que la guerra no terminó y tenemos ya a la pobre mujer arruinada. Ya en principio había puesto para salvar a su hijo el pequeño, ya que no aparecía el dinero, había sacado a subasta su carro y sus haberes para con ese dinero compensar el dinero que le atribuían a su hijo. Pero cuando hizo la subasta era ya tarde, su hijo ya había muerto. Siguen los años y ella lo va pasando muy mal y cada vez más desgraciada. Ahora ya es ella y su hija los que han de tirar del carromato para llegar a los soldados a venderles comida, ropa, lo que convenga. Cansada y agotada, un buen día ya se pone recogida por unos católicos en el campo, en una finca del campo. Están allí más o menos echando sus últimos días, cuando una noche aparecen silenciosamente los soldados que vienen en total silencio porque quieren ir a conquistar al enemigo por sorpresa. Para eso el silencio es indispensable. Pero la hija, que a pesar de todo es agradecida a esos que ahora los han acogido, se sube a un altillo, no sabemos cómo, y se pone, muda como es, a cantar y a tocar un tambor fuertemente.
le dicen que se calle, que no los delate, que se va a enterar el enemigo. Pero ella no hace caso y entonces la acribillan a flechazos. Se queda entonces sola, Madre Coraje, y con su carromato emprende de nuevo el camino cuando cae el telón. Como veréis, es una obra muy profunda, muy contra la guerra, pero que nos ha hecho ver un personaje de los pobres como protagonista. Nos ha hecho ver lo injusta que es la guerra, porque no os he contado que aquel hijo mayor que vino un día tan halagado por sus jefes, al cambiar de jefes, cambian de opinión y se lo traen para decirle: despídete de tu madre porque vas a ser ajusticiado por todos los crímenes que has cometido matando y robando. Lo que antes era heroísmo, ahora es un gran delito. Como veréis, contradicciones, pero un argumento que leído por el autor es una gozada. Querría entretenerme un poco más, pero se nos ha echado el tiempo encima, así que buscad en la biblioteca Madre Coraje de Bertolt Brecht y leedlo, que seguro que os va a gustar. Buenas noches y hasta el próximo día.